tardes a todos. Una vez más, gracias por la invitación, por el poder compartir la palabra, por vernos las caras. Y nada, dejo un beso muy grande de la iglesia de Rafael Calzada, que sabían que venía para acá, o virtualmente, ¿no? Y bueno, iba a compartir la palabra, así que les dejo un saludo importante. Quería hoy conversar con ustedes y hablar de una porción más bien conocida, creo que la podemos conocer todos, que la encontramos en Lucas, el Evangelio de San Lucas en el capítulo 22. Vamos a leer dos versículos para poder disparar nuestros pensamientos, que lo encontramos allí y el título dice, Jesús anuncia la negación de Pedro. Leemos el versículo 31 y el versículo 32, donde allí en Lucas 22:31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y una vez vuelto, confirme a tus hermanos. Creo que esta historia la conocemos muy bien y solemos siempre focalizarnos en Pedro, en la situación que vivió y después del patio de Anás y la negación y el gallo, pero yo quería en esta tarde focalizarme en las palabras del Señor Jesús. Y por ahí focalizarme en el versículo 32, donde Pedro recibe tres cosas del Señor Jesús, que por ahí a veces pasamos de largo porque siempre vamos de lleno a la vida de Pedro y por ahí cómo nos identificamos con Pedro muchas veces y nos encontramos en la misma situación de Pedro, pero sí pensar en lo que dijo el Señor Jesús en el versículo 32. Y la primera frase que le dedica dice, yo he rogado por ti. Ahora, creo que no hace falta decirlo, y todo lo tenemos claro, pero sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Sabemos que nada de lo que pasa sale o está fuera del conocimiento de nuestro Señor. Este versículo ese de que aún un cabello en nuestra cabeza cae y el Señor Jesús lo sabe. Tal es el conocimiento detallado que tiene Dios de nosotros. Pero acá dice que el Señor rogó a su Padre por Pedro. Lo hizo de manera personal. Y esto me lleva a pensar en nosotros. Recién ahí Nico cuando presidía hablaba de motivos particulares, ¿no? Y decía, bueno, por tal hermano, por tal hermano. Y la pregunta es, ¿cómo son nuestras oraciones? ¿Oramos por todos los enfermos, por todos los misioneros? ¿Oramos por toda la familia, por todo el país? ¿O realmente ponemos nombre y apellido? Y nos preocupamos por, como estamos haciendo esta noche, por cada hermano, ¿eh? Por Juan Carlos, por Eduardo, por Pino, ¿sí? Y que nuestras oraciones sean detalladas. En las cartas que Pablo escribe, siempre vemos saludos personales, ¿eh? Detalla hermanos o hermanas por las cuales orar o le hace pedidos particulares, hace encargos muchas veces, recomendaciones personales. Sabemos que Dios es Dios de todos, pero Dios también es Dios de cada uno de nosotros. Y nos pide que cuando oremos lo hagamos con propósito, con conocimiento. No una oración general para cumplir y para decir, bueno, ya oré, sino que realmente podamos conocer de manera detallada. Uno de los objetivos que nos hemos planteado nosotros es cuando invitamos a un misionero poder conocerlo y no solamente conocerlos, sino también después seguir en contacto con ellos. O pedirle motivos de oración. Creo que tanto ellos como nosotros necesitan una atención personal, ¿no? Y entonces decía, bueno, decime, ¿por qué motivos querés que oremos? ¿No? Y la verdad que siempre es una buena práctica porque es recíproco, ¿eh? Así como nosotros oramos por motivos particulares, ellos también oran por nosotros. Y bueno, Jesús conocía a Pedro. ¿Eh? Y sabía que Pedro estaba a punto de negarle. Por eso sus oraciones dice que fueron con ruego. Dice, yo he rogado por ti. Dice, con súplica, implorando a Dios. Así ora Jesús, no para cumplir, sino con una intención
del corazón y con el deseo mayor de que pueda el Padre escucharle y pueda también contestar. Fíjense, busquemos el libro de Efesios, el capítulo 6, el versículo 18, que Pablo ahí hace una recomendación con respecto a cómo orar. Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración, y dice, y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En la misma frase, dos veces menciona la palabra súplica. Jesús rogó, a su Padre por Pedro. Y lo que Pablo les recomienda a la iglesia de Éfeso es que oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica. Y el velar implica de una actitud de estar atento y de estar perseverante en la oración. En los devocionales hoy en la mañana justo hablaba de la oración y hablaba de el perseverar, el continuar, el aunque a veces por ahí en nuestros tiempos no hay una respuesta, continuar y perseverar en la oración sabiendo que Dios va a contestar. ¿Eh? A su tiempo, a su manera, pero Dios siempre contesta. ¿Eh? Entonces, así como Jesús rogó por Pedro al Padre, bueno, nosotros de la misma manera tenemos que tener esa misma actitud de súplica, de oración, de velar, de rogar por aquellos que nos rodean y que la oración nuestra sea siempre un pedido, no para cumplir, sino sabiendo que estamos llegando a nuestro Padre Celestial y Él siempre nos escucha. Ahora dice, yo ruego por ti, y ahora dice, para que tu fe no falte. Entonces la pregunta que me lleva a pensar es, ¿en qué momento de lo que iba a pasar Pedro estaba orando Jesús? ¿Cuándo, por qué momento Jesús pedía para que su fe no falte? ¿Cuándo actúa la fe? Entonces, eso me llevó a Santiago, capítulo 1, versículo 3, que los invito a que lo busquen, Santiago 1, 3. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia también se traduce como resistencia. En los momentos de tribulación, en los momentos de prueba, es cuando nuestra fe se agudiza y se prueba. Lo que Dios espera de nosotros es que resistamos la prueba, que vayamos avanzando en nuestra vida espiritual. Muchas veces las pruebas se ponen en nuestro, o Dios la pone en nuestro camino para fortalecernos y para crecer, para renovarnos en nuestro entendimiento de lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, hay veces que las pruebas las superamos y veces que las pruebas no las superamos. Y lo que me lleva a pensar es que la fe no se prueba solamente en las victorias contra las tentaciones. Si bien la fe trabaja cuando tenemos victorias, también trabaja cuando tenemos derrotas. Por ahí es fácil hablar de fe cuando superamos una prueba y nos sentimos victoriosos, ¿no? Si bien Dios quiere que pase eso y está contento de que nosotros salgamos victoriosos de las pruebas, ¿qué pasa cuando caemos? ¿Qué pasa cuando fallamos al blanco y no pasamos esa prueba? Bueno, Jesús es Dios, fue, es y será Dios, y como Dios es omnisciente, lo sabe todo. Y es más, sabía que Pedro estaba a punto de negarle. Por eso, como vimos antes, rogó que su fe no falte, porque la verdad Pedro iba a necesitar de esa fe. A ver, todos sabemos lo que significa defraudar a alguien, ¿no? Cuando a veces nos comprometemos para hacer algo o por ahí prometemos hacer algo y de pronto no lo hacemos o nos prometemos y no cumplimos o nos sentimos tan mal, ¿no? Y lo llevamos a la situación que vivió Pedro cuando salía del patio de Anás al alba, después de haber negado al Señor. ¿Cuántas veces en ese camino habrá dicho, ¿para qué prometí que no le iba a negar? ¿Eh?
¿Cuántas veces se habrá golpeado el pecho Pedro y ha pensado, ¿por qué le dije eso? ¿Por qué? ¿Por qué dije que no lo iba a negar? Encima lo prometí. Bueno, cuando Jesús lo miró y esa mirada de Jesús al cantar el gallo hacia Pedro, le hemos dado un montón de interpretaciones, un montón de esa mirada sin palabras, dice mucho y de muchas maneras, pero yo quiero interpretar de esta manera. Jesús cuando miraba a Pedro, después de haberle negado y habiendo cruzado la mirada con Pedro, las palabras de Jesús para mí eran, tu fe, Pedro, que tu fe no falte. Pedro se sentía mal, se sentía a través de, habiendo defraudado al Señor, estaba con mucha culpa seguramente. Y Jesús había orado por ese momento, para que en ese momento, cuando Pedro fallaba, que su fe no falte. Ahora me lleva a pensar en nosotros, ¿no? ¿Cómo actuamos nosotros cuando, cuando nos encontramos en las pruebas? El pasarlas exitosamente entiendo que nos lleva a acercarnos a Dios. Y el fallarlas nos enseña a no volver a cometer el mismo error. Nos enseña a aprender y crecer espiritualmente. Las pruebas la pone, decía Santiago que las pruebas o la fe produce paciencia. Y la paciencia es fruto de las pruebas. La paciencia me lleva a crecer espiritualmente. Pero todo sale de la fe. Le decía Jesús a Pedro para que tu fe no falte. ¿Eh? La prueba de nuestra fe produce en nosotros resistencia o paciencia, el poder soportar la próxima prueba, lo que esta vez no pude superar. Y no se refiere a buscar fuerza en nosotros, sino dejar que Dios actúe en cada uno de nosotros. Jesús lo encara a Pedro y le dice, en primer lugar, yo rogué por ti, sabiendo que Jesús tenía una oración detallada y era un ruego hacia el Padre por Pedro. Oraba para que la fe no falte, sabiendo que Pedro estaba a punto de negarme, y que en aquel momento de dificultad, de dolor, de angustia, su fe no faltara, sino que lo llevara a acercarse a Dios. Y lo más importante es la confianza del Señor Jesús sobre Pedro. Porque la frase no termina, bueno, que tu fe no falte, y fíjate, sino que dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús sabía que si bien Pedro iba a pasar un momento muy triste, muy amargo, iba a volver. Fíjense, acompáñenme a Hebreos 4:15, a leer un versículo más. Hebreos 4:15 dice lo siguiente, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús padeció las mismas cosas que nosotros hoy en día estamos padeciendo. La única diferencia es que Él lo hizo sin pecado, nunca falló. Ahora, ¿para qué Jesús sufrió tantas cosas? ¿Por qué Jesús tuvo que padecer todo eso que nosotros hoy en día estamos padeciendo? Podría haber hecho la obra perfectamente igual sin haber sufrido todo eso. Hubiera podido haber muerto en la cruz y pagado el precio de nuestros pecados, pero ¿saben? Lo hizo para que Él pueda entender por lo que nosotros hoy en día estamos pasando. En nuestra vida muchas veces Dios nos permite pasar por pruebas también para que podamos ponernos en los zapatos de aquellos que están o van a pasar una prueba similar. Cuando perdemos un familiar, sabemos lo que se siente, ¿no es cierto? Y si en nuestra iglesia o tenemos un conocido que pierde una persona, a su padre, a su madre, un hermano, bueno, podemos entender qué es lo que pasa. Cuando nos quedamos sin trabajo, muchas veces, bueno, gracias a Dios lo conseguimos de vuelta, pero muchas veces cuando un hermano de la iglesia pasa por una falta de trabajo, sabemos lo que se siente. Y Dios nos enseña muchísimo
a través de las pruebas, pero no solamente para que nosotros crezcamos, sino también para que seamos de edificación a los que están alrededor nuestro. Yo creo que lo que vivió Pedro allí en el patio de Anás, después de haber negado al Señor Jesús, lo marcó de por vida. ¿Eh? Yo creo que nunca se habrá quitado aquella cicatriz. Sí, tal vez lo dejó atrás, porque Jesús lo perdonó, él se arrepintió, pero sin embargo, eso lo iba a recordar para siempre. ¿Eh? Y lo comprendió, y también lo que tuvo que vivir, lo tuvo que vivir, y por más que sigue firme, lo habrá recordado para toda la vida. Ahora, también nos recuerda Pedro una cosa importante, ¿eh? Ahí en último versículo que los hago buscar, en 2 Pedro 3:17, dice, en 2 Pedro 3:17-18, dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis en vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos hasta el día de la eternidad. Amén. Esto lo escribió el mismo Pedro, que una vez en el patio de Anás le negó, tal vez seguido por sus impulsos frente al resto de los discípulos, vociferó y dijo, yo nunca te voy a negar, es más, hasta daría la muerte, ¿no es cierto? Él moriría por defender tu nombre. Sin embargo, lo vemos cayendo. Y esto nos habla, como dice este versículo, el que está firme, mire que no caiga, ¿no es cierto? No hay quien pueda mantenerse firme en sus fuerzas, sino solamente en la fuerza del Señor. Y Pedro tuvo que aprender esto, tal vez de la manera más difícil. Pero lo importante es que lo que vivió Pedro le sirvió no solamente para él, sino para que aquella carta que ha escrito, la segunda carta de Pedro, también recuerde esto, el tema de no caer de nuestra firmeza, sino crecer constantemente en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Creo que las cosas que nos pasan no son casualidad, no son fruto de una sucesión de hechos afortunados, sino que cada cosa que nos pasa es porque Dios lo permite y porque Dios quiere enseñarnos en cada circunstancia. Y así como Jesús oró por Pedro, Jesús está constantemente abogando por nosotros. Y podemos tener la certeza de que el Señor Jesús ruega por nosotros, día a día. También ruega para que nuestra fe no falte. Y en caso de que tengamos que pasar por una prueba y caigamos, el consejo es poder volver y confirmar a los hermanos. ¿Eh? Muchas veces comparamos el caso de Judas y el caso de Pedro. Ambos fueron en contra de lo que Dios quería. Judas terminó ahorcándose, producto de tal vez no un arrepentimiento, sino un cargo de conciencia. Pero sin embargo, Pedro, después de haber llorado amargamente, se arrepintió y aprendió y creció espiritualmente. Dios quiere en nosotros también fortalecer la oración y que nuestras oraciones no sean oraciones en general, sino que sean de manera particular, oraciones intencionadas, y que Dios pueda seguir trabajando en nuestra vida, en las pruebas que nos toca vivir, que la fe no falte. Cuando superamos la prueba exitosamente, como así también cuando fallamos y debemos volver a los pies de Jesús para aprender nuevamente. Dios nos bendiga, y de estos cortos pensamientos nos ayude a caminar día a día tomado de la mano de Dios, buscar su guía y crecer cada día. Que Dios nos bendiga.